Buenas tardes. A continuación les presentaremos el diseño de una prensa térmica usada para el pegado de sistemas microfluídicos para el laboratorio Smart Industries de la Universidad de los Andes. El grupo está compuesto por Gabriel Pérez, Andrea Salcedo y Juan Pablo Otero. El contenido de esta presentación tiene primero la definición del problema que se va a tratar, tras esto el árbol de problemas que tiene este tema, seguido de esto el diseño del dispositivo que vamos a usar para poderle dar una solución a este problema, cómo se hizo el control de temperatura, el control de presión, la interfaz de este sistema y finalmente las especificaciones electrónicas que debe tener este dispositivo para su funcionamiento. Entonces, el problema que se va a tratar es que no existe un método asequible para el pegado de acrílicos en los sistemas microfluídicos que asegure repetibilidad y minimice el error humano en el laboratorio Smart Industries de la Universidad de los Andes. En primera instancia se buscaba diseñar un dispositivo completamente para poder realizar este procedimiento, pero dadas las circunstancias, se va a quedar solo en el diseño completo y específico de este dispositivo. Entonces, el árbol de problemas que presenta este problema se muestra en pantalla, donde el centro es donde se encuentra el problema de esto y donde la parte superior son los efectos que tiene esto sobre el laboratorio y las causas que llevaron a que se generara este problema. Para poder determinar las causas que llevaron a que se generara este problema, se habló con los usuarios del laboratorio que pegan y generan pegado de sistemas microfluídicos a diario, y ellos nos indicaron que el primer problema que se presenta, la primera causa para que se genere esto, es que la presión que se ejerce sobre el sistema microfluídico no está estandarizado. Eso quiere decir que ellos ejercen fuerzas distintas para poder hacer el pegado, la cantidad de peso que tienen no es el mismo todo el tiempo, usan diferentes pesas y depende de cada uno de los usuarios la cantidad de peso que ejerce sobre el sistema microfluídico para su pegado. No tienen un equipo que permita realizar este proceso de manera sencilla y no se conoce el peso usado para realizar este tipo de pegado. Otro de los problemas que existe es que no hay una composición estándar de acrílico en Bogotá, es decir, que cada uno de los fabricantes genera su propio tipo de acrílico, entonces se tiene un estándar para poder generar un proceso estándar de pegado. También hay que una falta de estandarización en la cantidad de alcohol que se suministra al sistema a la hora de pegar. Esto se lo determina cada uno de los usuarios a ojo, entonces esto causa problemas a la hora del pegado, a la hora de realizar el sistema de pegado. Y eso también es por una falta de equipos que permita realizar este procedimiento. Y también que el proceso de pegado es totalmente manual y no usa ninguna herramienta tecnológica. Y esto se da por falta de presupuesto y porque no hay un equipo que realice también el proceso. Y esto lo hace cada usuario, este proceso de pegado, entonces se puede llegar a que se genere este problema. Ahora, lo que causa este problema sobre el laboratorio, primero, es un desperdicio del tiempo por parte del operador del sistema de pegado. Un taponamiento también puede generar un taponamiento de los canales de los microsistemas, así al igual al no ejercer la presión estandarizada, se genera un desalineamiento entre las capas del sistema, haciendo que los canales no coincidan entre sí entre capas, se generan unas fugas en los sistemas si no se pega bien el sistema microfluídico. También nos indicaron los usuarios que solo hay un porcentaje de éxito del 10% sobre el pegado y todo esto. Todas estas anteriores pueden generar un daño completo al sistema microfluídico, lo cual lleva a pérdidas económicas, al igual que el desperdicio del tiempo también lleva a pérdidas económicas dentro del laboratorio. También se genera que se doblen las láminas de acrílico al no usar un peso estándar, que lleva al daño total del sistema también, y finalmente un desperdicio de material que lleva también a pérdidas económicas globales sobre el laboratorio. El diseño del dispositivo que usamos. En primera instancia, se debe tener en cuenta que para poder realizar este diseño completamente se plantearon tres diseños diferentes que se le presentaron a los usuarios, a los posibles usuarios de este dispositivo, y ellos nos indicaron cuál sería la opción que más útil les sería a la hora de realizar el pegado y les realizamos todos los ajustes necesarios que ellos nos indicaron que les parecería bueno para poder tener en el dispositivo. Entonces el dispositivo final quedó como este que se presenta en pantalla, que es una prensa que tiene dos placas. Cada una de estas placas tiene una resistencia térmica
que permite el calentamiento para realizar el proceso de pegado. Esto está controlado. Aquí arriba se muestra un motor, el cual va unido a un tornillo, los cuales son los encargados del el sistema de presión que se va a ejercer sobre las placas de acrílico al realizar el proceso de pegado. Esta placa de aquí se desliza sobre estas barras y aquí se encuentra toda la interfaz que va a tener el usuario a la hora de interactuar con la máquina, donde este botón es el botón para detener el proceso completamente. Aquí se pueden ajustar las configuraciones y demás. Esto se indicará en la parte de interfaz, el sistema de prendido y apagado. Y así termina el diseño completo del dispositivo. Ahora, las características principales que se muestran es que se va a usar un tornillo de acero inoxidable de un radio de 7 milímetros, un engranaje de acero inoxidable también de radio de 8 milímetros, las barras de transporte que están hechas en teflón, que tienen un coeficiente de fricción de 0.04, las planchas, las dos van a estar hechas de aluminio, por dentro tendrán cada una de las resistencias con los diferentes sensores, con un calor específico de 880 joules sobre kilogramo. Y la base está hecha en PEI y tendrá una temperatura, resiste una temperatura máxima de 170 grados centígrados. Cabe recalcar que dentro de este pedazo del dispositivo se encuentra toda la circuitería y todos los demás sensores que se requieren para medir los diferentes sistemas. A continuación les hablaré sobre todo lo que tiene que ver con el control que implementamos en nuestro sistema. Bueno, empezamos con el control de temperatura. El control de temperatura se hará utilizando un controlador PID que será programado en el Arduino. El actuador de este sistema de control va a ser una resistencia de calentamiento junto con una tapa de potencia que sea capaz de entregar una potencia variable dentro de su valor máximo. La tapa de potencia que utilizamos fue un dimmer que es alimentado con los 120 voltios del tomacorriente y este puede entregarle un voltaje a la resistencia de calentamiento, el cual va a estar controlado mediante el valor determinado por el Arduino. De esta manera es posible calentar la plancha de aluminio que transferirá el calor al sistema microfluídico y la retroalimentación del sistema se hará con un sensor de temperatura PT100, el cual lleva su módulo de acondicionamiento de señal MAX 31865, el cual se comunica por el protocolo SPI hacia el Arduino y le entrega la información de la temperatura. El Arduino a su vez se encarga de calcular el error necesario para el algoritmo PID y pasar el valor de temperatura medida a la pantalla LCD para que de esta manera el usuario pueda visualizar el valor de la temperatura actual de la plancha de aluminio. Esta es la resistencia que vamos a usar, es de la empresa Electrifor, gama M8GRK. Y el fabricante nos dice que esta resistencia tiene una potencia de 1000 vatios, una temperatura máxima de 450 grados. Además está hecha de acero inoxidable y pesa 750 gramos. Esta información es la que nosotros precisamos para modelar el sistema y obtener una función de transferencia. Muy bien, la función de transferencia, para modelarla, conocemos a priori que se comporta como una exponencial de primer orden, ya que es un sistema térmico. Y lo que caracteriza estos sistemas térmicos son dos números en general. El uno es la constante de tiempo del sistema y la ganancia del proceso. Mediante las leyes de transferencia de calor,
nosotros fuimos capaces de determinar esta función de transferencia, teniendo en cuenta tanto la resistencia de calentamiento como la lámina de aluminio. Y nos dio esta función HDS de acá en el dominio de Laplace. Esta función de transferencia nos fue útil para sintonizar el controlador PID por medio de una aplicación en MATLAB y poder simularlo. Las constantes del controlador PID son estas de acá. Nos dio un controlador PI ya que tiene la ganancia derivativa en cero. Y las simulaciones se muestran acá. En la izquierda podemos ver la respuesta transitoria del sistema, en donde nos damos cuenta de que para una referencia de 100 grados tarda aproximadamente 50 segundos en acercarse a un valor cercano a los 100 grados. Y en la derecha tenemos una simulación en régimen permanente donde se puede ver que el sistema es estable. Además que la potencia que entrega el dimmer es estable también, lo cual mejora el consumo de energía del equipo, cosa que no se lograría de pronto con un actuador que conmute la señal AC, ya que tendríamos muchos picos de potencia. A continuación, vamos a continuar con el control de presión. El diagrama de control es este que se muestra. Es un controlador on-off sin histéresis, es decir, que no se devolverá. O sea, una vez que se lleve el sistema a un punto de referencia, no se va a devolver en caso de que se pase. Esto lo hacemos ya que el sistema de presión funciona con un motor de paso, el cual se mueve con valores discretos y en ocasiones el valor de referencia no está en su rango de sensibilidad. Y en estos casos se comprometería el alineamiento de las placas si el control de presión se encuentra oscilando. El motor de a paso será controlado con un A4988, un driver para estos motores de paso. Con una celda de carga de 20 kilogramos se hará la medición de presión y el acondicionamiento de señal de este sensor es un HX711, el cual entrega un valor digital al Arduino y este, por medio de una caracterización previa, se puede convertir a un valor de masa. Y ya que sabemos que estamos en condiciones constantes de aceleración gravitatoria y de área transversal de las láminas, podemos obtener fácilmente la presión con este valor en kilogramos. Y ese valor de presión es el que entregaremos para las pantallas LCD y se trabaja específicamente con valores de presión para tener un estándar en el laboratorio de valores de presión y no valores de kilogramos o valores relativos como los que se tenían antes. El modelamiento de la función de transferencia fue hecho mediante la conservación del trabajo que realiza el motor en el momento en que no se está ejerciendo presión a ningún material con la plancha. Y también usamos la ley de elasticidad de Hooke o módulo de Young. De esta manera, llegamos a la relación entre el desplazamiento angular con el que se desplaza el motor y el desplazamiento lineal de la prensa. Esta ecuación de acá es la primera función de transferencia para este sistema de presión. Y por medio de la ley de elasticidad de Hooke utilizamos estas ecuaciones para obtener la relación entre presión y desplazamiento angular del motor, que nos da esta ecuación de acá, que como vemos también es dependiente de la longitud, de la altura de las láminas.
En este caso, como las láminas tienen mismo grosor, se dejará expresado en términos del número de láminas que se requieran pegar. Ok, mediante los valores del dispositivo, de nuestro producto, los cuales son estos que se muestran en esta tabla, llegamos a una relación de 0.34 milímetros por paso. Por otro lado, la curva de presión de un pegado de 3 láminas fue la siguiente. Vemos que se alcanza un valor máximo de 200 kilopascales al realizar aproximadamente dos vueltas con el motor. Y por último tenemos un diagrama de estados que explica el algoritmo que sigue el control de presión. Tenemos por acá el estado 1, que es donde el sistema está esperando los parámetros de tiempo de pegado y cuánta presión va a ejercer. Una vez se den parámetros una vez se den parámetros al sistema, se procede con el control de presión. En este caso, como habíamos dicho antes, es un control on-off. Una vez alcanzado el punto de operación, la referencia requerida, se apaga, se deja el sistema en ese punto y se bloquean los ejes del motor que corresponde al estado 3. Y acá esperamos a que pase el tiempo de pegado que se estableció anteriormente. Una vez pasado ese tiempo, procedemos a elevar la plancha y llevarlo a la posición inicial. En este caso puede ser también no solo que se cumpla el tiempo de pegado establecido, sino que el usuario utiliza el botón de emergencia. En ese caso también tendríamos que llevar la plancha a la posición inicial. Y por último, una vez llevado el sistema a la posición inicial, se vuelve al estado 1, donde vamos a esperar parámetros para continuar con un pegado. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Botero y yo les voy a presentar la interfaz del dispositivo. Bueno, esta interfaz tiene varios elementos. Primero que todo, pues tiene un menú de inicio. Este menú de inicio contiene dos grandes submenús. El primero es la configuración de parámetros, en el cual se puede configurar la presión en kilopascales, la temperatura en grados centígrados, el tiempo en minutos y el número de capas. También se tiene el inicio del funcionamiento, que es el segundo submenú, en donde se muestran las mediciones de los parámetros. Además, se tiene la función de stop, que para el pegado en cualquier momento del menú, en cualquier menú. Bueno, este es el macroalgoritmo y se empieza pues con el menú principal, como les decía. Entonces se tiene configuración o iniciar, que son los dos submenús, y ahí vemos pues las configuraciones que se pueden hacer y vemos una cosa adicional que es guardar configuración. Esto de guardar configuración no solo va a guardar la configuración para el siguiente pegado de microsistemas tenga estos parámetros que ya se ingresaron, sino que también se van a guardar los parámetros históricos en una SD. La SD puede ser retirada y leída para tener un histórico de todos los parámetros utilizados y poder volver a utilizarlos o, si es el caso, borrarlos. Bueno, ¿cuál es la topología de esta interfaz? Como vemos, entonces tenemos un botón aquí para encender el sistema, ¿sí? Este botón pues iniciará la pantalla LCD y tenemos un potenciómetro que está para ajustar los parámetros y tenemos tres botones. Estos tres botones son cancelar, que es el botón de stop que les estaba hablando hace un momento, iniciar para iniciar el pegado y configurar para iniciar la configuración
de los parámetros. Además, es importante mencionar que tenemos un botón cabeza de hongo. Este botón es por seguridad y no está conectado a la interfaz en software del sistema, sino que está conectado directamente a la alimentación del sistema, a la toma corriente. Es un switch. Entonces, esto es por temas de seguridad y regulaciones. Bueno, la simulación del funcionamiento. Nosotros realizamos la simulación en un software llamado Tinkercad. Para realizar esta simulación tuvimos que meterle el código en Arduino y el software pues nos sacaba estas imágenes del LCD que son del funcionamiento real. Para tener una mejor visualización, lo que hicimos fue pegar estas imágenes en la interfaz completa. Entonces, ¿qué pasa? Apenas se enciende el sistema, pues tenemos el menú de bienvenido y pregunta si queremos configurar o iniciar el sistema. Iniciar el sistema únicamente se podrá hacer cuando hay algunos parámetros precargados. Si no, se debe configurar el sistema. Como mostramos aquí con la flecha roja, cuando hundimos el botón de configurar, pasamos a la configuración de parámetros. Primero que todo, se ajusta la presión en kilopascales. Vemos que dando vuelta al potenciómetro, podemos ajustar los parámetros. Es importante notar que estos parámetros están en los rangos hallados en los controles de presión, temperatura y tiempo. Y por último, se tiene, digamos, las capas de acrílico. Entonces, una vez se ajusten todos los parámetros, se va a configurar y el menú preguntará si se quieren guardar los cambios. Si no se quieren guardar los cambios, se da en cancelar y no se guarda ningún cambio. Pues de lo contrario, se da en iniciar. Una vez se den el botón iniciar, el pegado de microsistemas va a iniciar. Entonces esto quiere decir que la placa va a empezar a bajar. Una vez la placa empieza a bajar y vamos a tener la temperatura, la presión y el tiempo en formato horas y minutos en tiempo real. Estos valores son los que estarán siendo leídos de los sensores. Por último, se muestra la función de cancelar. En cualquier momento de la configuración se puede dar en cancelar o del pegado ya, una vez se haya iniciado, se puede dar en cancelar para empezar a cancelar el pegado o la configuración y salir al menú principal. Bueno, también les voy a hablar de las especificaciones electrónicas que tiene nuestro dispositivo. ¿Sí? Entonces, primero que todo, los elementos electrónicos. Empezamos con una tabla que tiene estos elementos electrónicos que son un potenciómetro, botones, capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos, conectores Molex y borneras. ¿Sí? Estos elementos son parte de algunos de la interfaz, como vimos, el potenciómetro y los botones. Los capacitores están puestos en bastantes sitios del circuito impreso y algunos de ellos son los puentes, son la entrada para los puentes de diodos, la rectificación y, bueno, los conectores Molex. Estos son conectores que se pusieron para conectar entre el circuito impreso y los diferentes componentes del sistema, como cuáles, como el motor NEMA, como la celda de carga, como los elementos de la interfaz, porque podemos ver que la pantalla LCD pues tiene que ir, como vimos en el diseño, pues va pegado a la carcasa del sistema. Entonces digamos que estos elementos propiamente no se pudieron poner sobre la PCB, pero se van a conectar mediante estos conectores Molex. Y las borneras son para hacer las conexiones AC. Bueno, aquí podemos ver un listado un poco más completo de todos los elementos. Estos son los elementos que están dentro de la PCB y algunos pues de ellos están por fuera, como las pantallas LED, de las cuales ya les había mencionado hace un momento. Pero entonces básicamente tenemos el transformador de 120 voltios AC a 12 voltios y esto pues lo vamos a utilizar para sacar energía de la toma corriente. Tenemos el puente de diodos para rectificar la señal, el dimmer digital, el cual se va a utilizar para controlar las resistencias térmicas. Tenemos las resistencias térmicas que son Electrifor Gamma M8 GRK
Tenemos el motor NEMA, que es el motor que utilizaremos para hacer el descenso de la placa y para ejercer la presión sobre los microsistemas. Tenemos el driver, que es el cual es el controlador para este motor. Tenemos el microprocesador, que es el Arduino Nano, realmente el microcontrolador. Tenemos la celda de carga de 20 kilos con su módulo HX711, que es el controlador y conversor análogo digital para esta celda de carga. Tenemos el sensor de temperatura PT100, que también tiene su módulo MAX35865, que funciona de igual manera al HX711 para la celda de carga. Son módulos que están configurados específicamente para dar mejores mediciones y para este tipo de sensores. Entonces el MAX también es un conversor análogo digital que se comunica a través de SPI. Tenemos un pulsador rojo, un LED rojo, pues que son elementos de la interfaz que ya los vimos. Tenemos el módulo de tarjeta SD. Este es el módulo con el cual hacemos el guardado de los parámetros que les mencioné en la interfaz. Pues tenemos la tarjeta SD de 2 GB. Tenemos un LM7805. Tenemos un elevador de CDC. Y tenemos pantallas LED. Y pues el módulo I²C. Bueno, el consumo. Aquí tenemos una tabla más que todo con el consumo de la corriente de operación y el voltaje de operación y cuántos vatios da eso. Entonces lo tenemos especificado por elemento. Esto fue importante para sacar posteriormente, como vamos a ver, el ancho de pista y el ancho de pista del circuito impreso. Entonces, pues rápidamente pues podemos ver el consumo de cada uno de los elementos y la potencia total. La potencia total es de 16.61 vatios. Esto es sin contar la parte de 120 voltios AC o pues de menor voltaje AC, porque ya veremos que el consumo que tienen las resistencias térmicas es de 1 kilovatio. Bueno, cables. Entonces, especificamos qué cables se tienen que utilizar para las interconexiones que les mencioné anteriormente, por medio de las borneras y por medio de los conectores Molex. Entonces necesitamos para conectar las resistencias térmicas y la fuente de alimentación, necesitamos un cable de referencia AWG11. Esto porque permite una corriente máxima de 12 amperios. Y para las conexiones entre los dispositivos electrónicos, tenemos un cable AWG24 que permite una corriente máxima de 577 miliamperios. Aquí podemos ver los conectores Molex y pues los cables que se van a utilizar. Bueno, seguimos con el ancho de pistas. Como podemos ver en la imagen, el ancho de pistas está definido por el espesor y el ancho, valga la redundancia. Esta es la fórmula que se utiliza para sacar este ancho de pista, en donde donde H es el espesor del cobre, que ya veremos que para las resistencias térmicas utilizamos 2 onzas. La corriente máxima de pista para las resistencias térmicas se utiliza 10 amperios y la constante de capas, que esta es una constante que cuando las capas son internas es una y cuando las capas son externas es otra. Esto es por la disipación de calor y corriente que se puede dar en una capa interna y en una capa externa. Y el aumento máximo permitido de temperatura sobre el conductor. Entonces, que viene a estar dando este delta T. Entonces, aquí tenemos una tabla con los anchos de pista. Esta tabla se calculó dependiendo del nivel de voltaje que se tenían. Entonces, se sumaron todas las corrientes para estos niveles de voltaje y se calculó pues su corriente nominal y además se tuvo en cuenta un margen del 30% más como para curarnos en salud y para, digamos que garantizar que tener un colchón en el cual pues el circuito no va a fallar si hay un pico de corriente o algún elemento falla, pues no se va a dañar todo el circuito impreso.
Bueno, vemos que para la corriente de 120 voltios AC, esta está compuesta principalmente por las resistencias térmicas y bueno, también por el puente rectificador y todo, y el transformador, pero vemos que su corriente nominal son 8.33 amperios y cuando aplicamos el margen del 30% tenemos 10.8 amperios. Esto con con las variables mencionadas anteriormente, para el espesor y todo, nos da un espesor de 259 mils. Ahora vemos que la corriente para los elementos de 6.5 voltios DC. Esta corriente es de 0.77 y al aplicar el margen del 30% tenemos una corriente de 1 amperio, cuyo ancho de pista será de 66 mils. Además, vemos la corriente de 5 voltios DC. Esta corriente son 0.2 amperios prácticamente y con su margen del 30% quedaría en 0.25 con un ancho de pista de 10 mils. Y por último tenemos la corriente DC máxima. Esto vemos que es 1.1 amperios y cuando se le aplica el margen tenemos 1.43 amperios, lo cual da un ancho de pista de 113 mils. Entonces, miren, vemos la potencia máxima en vatios. Como se mencionó anteriormente, la potencia consumida por las resistencias térmicas es de 1 kilovatio y la corriente consumida por los demás elementos pues suman 1017 vatios. Cuando se le aplica este margen nuevamente del 30%, esto da 1322 vatios. Bueno, ahora por último veremos el diseño de PCB. Lo primero que todo es el esquemático. Aquí en el esquemático, en la parte izquierda, podemos ver el Arduino Nano. Este, como se mencionó anteriormente, es el microcontrolador. Además, podemos ver aquí el transformador y el puente rectificador. Aquí vemos el voltaje rectificado que se pasa por este capacitor y se pasa por un conversor DC-DC. Bueno, ahí vemos las interconexiones de todos los sistemas. Por aquí podemos ver la celda de carga con su módulo HX711. También tenemos el módulo SD. Tenemos, bueno, el dimmer, la señal del dimmer que es para controlar la resistencia térmica. Y bueno, vemos básicamente la conexión de todos los sistemas que van al Arduino. Esta es la vista 3D de la PCB. Nuevamente pues podemos ver todos los sistemas, podemos ver todos los módulos de control, todos los módulos de acondicionamiento de señal, el módulo de SD. Podemos ver el step up, el booster de SDC, el transformador. Aquí, digamos, tenemos una vista distinta, pero nuevamente pues se pueden ver todos los elementos. Y eso es todo. Muchísimas gracias.